Bueno, damos la bienvenida a las redes sociales y te mandamos saludos de aquí desde esa transmisión en vivo hasta tu casa, donde estás ahí sentado. Espero que estés ahí en la sala con tu Biblia en la mano, con tu cuaderno para hacer anotaciones, y vamos a comenzar esta conferencia desde Acapulco, Guerrero. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro 1, y este título que he nombrado y que he pedido al Señor, verdad que siento que es de Dios, la iglesia bajo fuego. El título de esta conferencia es La iglesia bajo fuego. La iglesia bajo fuego. Y la iglesia en el mundo en este momento ha dejado de congregarse. Veo los noticieros que en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Belice, en Colombia, todo Norteamérica, todo Centroamérica, y también Sudamérica, que es hasta Argentina y hasta la Patagonia, todos han han cerrado las puertas de las iglesias. Y también en Europa y Asia, India, de verdad, todos han dejado de congregarse, de hacer las reuniones cristianas, ¿verdad? En este pequeño grupo que estamos teniendo, pero no es esta la iglesia, sino la idea es que transmitamos. Pero bueno, el meollo de este comentario es que tú te has preguntado en qué día se va a levantar el cerco sanitario, o sea, así como que para mañana, o esa cuarentena. O sea, ¿te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar las cosas que van a venir después? ¿Has hecho un análisis profundo de esto? ¿O cómo tú vas a salir de la prueba? ¿Cómo vas a salir de esto? ¿Vas a salir amargado? Hay dos posiciones de salir de una prueba: la amargado o lleno de fe. No hay otra. No hay intermedio. Amargado o con gozo del Señor. Siempre es el común denominador, dos vertientes. O salimos amargados de esta prueba, o te resientes con el Señor y te dices: ¿y yo por qué? ¿Y yo te servía? ¿Y yo te daba? ¿Y yo hacía? ¿O es que tienes muy marcado el yo? Y cuando alguien tiene muy marcado el yo, Dios no puede ser en ti si no eres tú, y tú has sido tu Dios. Entonces, en ese caso, tú te has amargado por todo esto que está sucediendo. Y te has puesto a pensar, quiero ir algo más profundo, y te has puesto a pensar que si en esta pandemia mueres, ¿sí? Si te toca del 3% de los que se enferman que mueren, que son muy reducido, ¿verdad? Pero pues todo esto, digo, a lo mejor en México el índice por día son de 700 muertos asesinados en violencia. O sea, es totalmente, y tú no te espantas de eso, ¿verdad? Pero los muertos del coronavirus, yo no sé por qué, ¿verdad?, causa tanto pavor. Y sí que es contagiosa, pero tampoco no es tan letal. Bueno, y vamos a pensar, ¿y si mueres? ¿Ya escribiste tu testamento? ¿Ya dejaste tus pertenencias a alguien o qué? Pero más importante, tu relación a Dios. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué Dios está matando tanta gente junta? ¿Y por qué Dios le está quitando la vida a tantas personas de un momento? Eso es lo que nos afecta. Porque si es paulatino, pues no afecta nada. Porque, por ejemplo, asesinato de niños, son 10 millones de niños, 10 millones de niños en el año, en todo el mundo. Abortos. Y de eso nadie dice nada. ¿Y cómo pues nosotros vamos a entender todas estas cosas si no equilibramos los pensamientos? Pregúntate qué está buscando Dios en todo esto. ¿Has discernido qué está haciendo Dios?
¿Has discernido espiritualmente qué es lo que Dios está haciendo puntualmente? Puntos y comas. Y sobre los puntitos sobre la I. ¿Qué estás discerniendo? ¿Qué has discernido de lo que Dios está haciendo en este momento? Quizá el trato para cada uno de nosotros es diferente. Quizá que tú confíes más en el Señor, que puedas depender más de Dios, que si tu trabajo te lo cerraron y te despidieron, que tú puedas confiar más en Dios, o que Dios te quiera llevar a un nivel de santidad más consagrado al Señor, o tú voltees a ver a tu familia con la cual no convives. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahí? O la intimidad con Dios. ¿Tú has pensado en que Dios quiera volver a que tú hagas, que lleves esa intimidad con Él más íntimo? Porque Dios te ama, Dios te anhela. 1 Pedro 1:6, vamos a ver todas estas preguntas, vamos a tratar de contestarlas. 1 Pedro 1:6 dice: en cuanto a vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengas que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, esto de las pruebas es importante para nuestra vida cristiana. Es sumamente importante. Por ejemplo, yo hacía una reflexión y pedía al Señor que me dijera, ¿verdad?, cuál es un ejemplo para que necesito explicar que nuestra fe tiene que ser probada. Y para los hombres, yo pensé, en cuanto un hombre compra un rifle de tiro y compra un rifle, ¿verdad? Hay unos rifles espectaculares Mendoza, ¿verdad?, que venden aquí en los centros comerciales, ¿verdad? Y son rifles de tiro, de verdad, y estás apuntando y el hombre que compra eso, pues inmediatamente ese rifle quiere probarlo con mira telescópica, ¿verdad? Y calibrar el tiro para apuntarle. O sea, llega a su casa a probarlo y si se lo enseña a su compadre va a decir: oye, compadre, qué hermoso rifle, ¿ya lo probaste? No, todavía no lo pruebo. Voy a ir allá al campo, voy a ir a tirarlo y voy a, pues, ¿verdad? Y lo acaricia y lo limpia todos los días, pero no lo ha probado, no sabe si funciona. ¿Ok? En las mujeres, cuando compran unas zapatillas, en mis hijas veo y mi esposa veo que, ¿verdad?, que unas zapatillas y las compran y, ¿verdad?, y se tardan horas en poner y en probarse unas, el color, que si son altas, que son... No, hombre, yo de veras que de ahí me duermo, ¿verdad?, en esas compras, y me aparto de ahí y digo, no, si sí estoy mal, y si no, estoy también mal. Entonces mejor no opino. Y cuando las mujeres se llevan, ¿verdad?, y se llevan y todavía van indecisas en su casa y que si vieran esto, ¿verdad?, y entonces ellas las prueban y cuando las prueban, entonces las catalogan como sus zapatillas, de verdad, de su guardarropas, ¿verdad? Entonces ellas las prueban. Y igualmente nuestra fe. Puse estos dos ejemplos para hablarle a los hombres y a las mujeres, ¿verdad? Dios tiene que probar nuestra fe. Porque tú no sabes si sirve. Ajá. O sea, tú dices, yo tengo fe, pero tú no sabes si sirve. A menos que vengan las dificultades. Y que el Señor te mueva para ver de qué estás hecho. O sea, Dios sabe que tú vas a fallar, o Dios sabe que tú vas a exentar, vas a pasar la prueba, pero el que no sabe somos nosotros. Y por eso Dios usa la prueba. Viene esta prueba tremenda a las iglesias, a ti, a tu familia, a tu economía, estas amenazas, y viene que por allá tantos muertos y que por allá, y todo por aquello, ¿verdad? Porque Dios quiere probar tu fe, porque no sabes si sirve o no sirve. Como el rifle, no sabes si tira o no tira. Como las zapatillas de mujeres, zapatos de mujer, no sabes si sirven o no sirven, si te vas a caer o no te vas a caer. Y así tu fe, no sabes si va a resistir. Ay, hermano, ¿crees en Dios? Claro, por supuesto. Me da casa, me da carro, me da comida. Ah, porque te da, te crees, y porque no te da, no vas a creer. ¿O qué pasa si Dios hace aquello o esto? ¿Tú vas a perder tu fe? Ay, pues no lo había pensado. Pues piénsalo.
Piénsalo. Porque cuando estés enfermo, Dios no quiera que ninguno de ustedes se enferme. O estés en una necesidad. Y claro que Dios te quiere meter en una necesidad. La fe, pues, sin prueba no es confiable. Vuelvo al ejemplo. El rifle, oye, ya lo probaste, no sé si tira. No es confiable. No es confiable. 1 Pedro 4:12. Vamos a poner aquí una marca. Bueno, vamos a regresar aquí a Pedro 1. 1 Pedro 1 dice, 1 Pedro 4:12. Amados, no te sorprenda el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprenda. Ay, hermano, ¿y por qué la enfermedad? No te sorprenda. Ay, hermano, ¿y por qué los terremotos? No te sorprenda. Ay, hermano, me corrieron de mi trabajo. No te sorprenda. Ay, hermano, mi esposo me dejó. No te sorprenda. Ay, hermano, mi hijo cayó en drogas. No te sorprenda. Ay, mi hijo, ¿verdad? Y todo aquello que venga a nuestras vidas y cause aflicción, no nos sorprenda. Dios no lo dijo, no nos sorprenda. Y también lo dijo en Mateo 24, cuando dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, las guerras, los tsunamis, los terremotos, los temblores, estas pestes, dice, erguíos y levantarnos, no te sorprenda, porque Dios dice, sepáis que yo os lo dije antes, dice nuestro Señor Jesucristo. O sea, toda la Biblia está enfocada a no te sorprenda. Y cuando te digas, esto es de lo que habló nuestro Señor, no, es Dios quien te habló. O sea, la Biblia está escrita para cristianos, no para ateos y no para no creyentes. Este libro precioso, maravilloso, inspirado por Dios, está escrito para cristianos, para los hijos. Este libro le amenaza, es una pistola en la cabeza de los no creyentes. Ay, ese libro habla pura cosa malas. Ese Dios mata niños, y verdad, y no es injusto, y verdad, y por aquí por Apocalipsis, no hombre, es puras pestes y todo eso. Guácala, qué libro tan horroroso. No es para ellos, es para ti. Y si tú crees que Dios dice que no te sorprenda la prueba de fuego, es que no te debes de sorprender. O sea, si tú estás cómodo viviendo una vida ahí y cuando viene esta prueba, dice la Biblia que no nos debemos de sorprender, como si una cosa extraña os aconteciese. Dice el versículo 13, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, alguien podría decir que te gozas y seas feliz en medio de la prueba. Sí, nos van a decir que estamos locos. Si tú dices, amén, hermano, amén, estoy pasando una prueba, me gozo y bailo y danzo al Señor, tú vas a decir van a decir ellos que están locos, pero es el cristiano que se goza en la prueba, fíjense bien, el cristiano que se goza en la prueba, ese cristiano está teniendo salud espiritual. ¿Se fijaron? Y un cristiano del otro lado, que dice, ay, en medio de la prueba, ay, pero es que yo no entiendo, y es que yo no entiendo. Ese cristiano está afectado espiritualamente y enfermo espiritualmente porque no tiene gozo. La prueba del gozo, amén, aleluya, sí, amén, mira, pues aquí estoy afligido, pero ¿verdad? Y los cristianos que están en sanidad espiritual están, por un lado, claro que tú te entristeces con los muertos que hay y con todos los enfermos y con todas las noticias te afliges, pero dentro de nosotros hay un gozo inexplicable. Y dice la Biblia que llores con los que lloran. Y puedes hacer eso. Y te goces con los que se gozan.
O sea, eso es una sanidad espiritual. Si tú puedes y tienes capacidad de gozarte, tú estás viviendo en sanidad espiritual. Porque eso dice que te goces. Ahora, alguien podría preguntar, oye, ¿y cómo puedo yo gozarme de ver tantos muertos? Que ver en todos los países y por allá y por acá y todas las malas noticias. ¿Cómo puedo yo gozarme? Justamente que este libro es el gozo del Señor. Tú lo lees, oras, espiritual. De aquí hay unas palabras espirituales. Esto se convierte en espiritual, no es palabra muerta. No es como el Don Quijote de la Mancha. Y tú estás leyendo este libro y lo crees. Y al creerlo, lo sigues leyendo. Y al creerlo, lo sigues leyendo, lo sigues leyendo. Y tú dices que estas palabras son para ti. Y en ese momento vuelve el gozo del Señor. Pero como no lo lees, y como está lejos de ti tu Biblia, y como lo tienes, lo sacas cada 8 días, y lo sacas, ¿verdad? Y lo tienes ahí arriba de la mesa, y tienes otras cosas, y ¿verdad? Todo por allá lo tienes y no sabes dónde está la Biblia. Y en ese momento, tú estás perdiendo la brújula. Y yo no sé si todo esto mal, y yo no sé para allá, y yo no sé, y yo de verdad no sé. Entonces la brújula espiritual, entonces empieza a perder la brújula y empieza a bandear, y tus pensamientos empiezan a volverte loco y no sabes, y empieza la desesperación, empieza la angustia, y sigue la ansiedad, y sigue la tristeza, y sigue el no dormir, y cuando tú no duermes empiezas a caer en depresión, y empiezas a tomar pastillas, empiezas a alcoholizarte, y empiezan todas estas dependencias que muchas personas en las cuarentenas empiezan a empastillarse y a drogarse y a emborracharse, y todo lo que termine en ¿cómo? Sí, y verdad, y todo esto, ¿por qué? Porque no tienen, el mundo lo entiendo. El mundo es entendible. Ellos buscan el cigarro, el alcohol, las drogas, las mujeres, todo eso. Ellos lo buscan. No conocen a Dios. Pero tú, que te dices cristiano y que has vivido con miedo y con terror, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo siguiente que tenga que pasar contigo? Santiago dijo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. O sea, la paciencia es la palabra hupomone en el griego, y es esperar alegres. Fíjate nada más. La paciencia es esperar alegres. Y si tú esperas, a ver, yo voy a esperar a que pase estas enfermedades y pase la cuarentena, porque ya tengo que salir a trabajar, y pase aquello, y pase esto, y verdad, y allá, y acá, y tú estás esperando, y ya esperé, pastor, y ya estoy viendo, y las prédicas, sí, no, eso está mal, porque tú no estás esperando con alegría. Y esperar con alegría es una decisión que tú tienes que tomar. Por ejemplo, no, ay hermano, qué difícil es. No es difícil, no es difícil. Por ejemplo, dice la Biblia, amarás a Dios, Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todo tu cuerpo y con todo tu ser. Es una decisión. Es un mandamiento, puedes obedecerlo. Pero no siento, puedes obedecerlo o desobedecerlo. Por ejemplo, el amar a tu esposa es una decisión, es un mandamiento. Decides amar a tu esposa o decides no amarla, y decides amar a las mujeres de la calle. O sea, puedes no amar a tu esposa, sí, es un mandamiento. Como también es un mandamiento someternos las mujeres a los varones, es un mandamiento. No siento de obedecer a mi esposo, no quieres obedecer a Dios. No siento de amar a mi esposa, no quieres obedecer a Dios, es un mandamiento. Y Dios te manda en este momento que tú esperes alegre. Es una decisión que tú tienes que tomar. ¿Cómo? Porque tienes el Espíritu Santo.
Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominas. Antes no, ahora sí. Ahora sí puedes dominar, porque Dios te ha dado el Espíritu Santo y ahora tienes ese poder del Espíritu Santo para que puedas obedecer todo el mandamiento de Dios. Aquí en esa carta de Pedro se escribió, historiadores narran y concuerdan las fechas, que en el año 64 y 65 el emperador Nerón, ¿verdad?, drogado, ¿verdad?, con un pasón de marihuana, con un pasón de no sé cuál, peyote, ¿verdad?, lo que había en su época, ¿verdad?, en una, borrachera, cruzado con marihuana, no sé, con cocaína, no lo sé, ¿verdad?, prendió fuego a Roma y él en su locura para volverla a reconstruir, este emperador romano depravado sexual, ¿verdad?, que era homosexual, mitad mujer y mitad hombre, ¿verdad?, quemó Roma, y muchos romanos, muchos habitantes en la ciudad de Roma perdieron sus casas, sus negocios, se quedaron sin dinero y además perdieron algunos de sus seres queridos. Y entonces este emperador romano culpó a los cristianos. Y entonces una ciudad que vivía en santa paz y el emperador romano fueron los cristianos. Y cuando el emperador acusó a los cristianos, entonces los habitantes de la ciudad de Roma se volvieron contra nuestros hermanos cristianos. Y entonces estas personas agarraron, y los cristianos con sus Biblias, con sus hijos, fueron agarrados por los soldados y quemados con antorcha en las calles, y los mataban, los masacraban, los apuñalaban, y algunos de ellos los ocupaban como pasatiempo en el Coliseo romano. Y cuando iban al Coliseo romano, y tú ves algunos documentales, y entraban ahí las mujeres, es verdad, entraban a las mujeres y con sus bebés, y ja, 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 todos en la tribuna, ja, 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 miran los cristianos, y soltaban los leones hambrientos, y entonces los leones despedazaban los bebés, y ellos entonaban cantos. Jehová es mi pastor, ¿verdad? Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Entonaban versículos bíblicos, y ellos no se echaron a correr. Ninguno de ellos se echó a correr. Y aunque los leones le arrebataban de los brazos a sus hijos, a sus bebés, ellos clamaban a Dios. Gloria a Dios, amén. Y cuando ellos cantaban himnos y los emperadores romanos oían esos himnos, agarraban un coraje y agarraban un odio en contra de nuestros hermanos cristianos. El odio por la palabra de Dios. El mundo odia la Biblia. Déjame decirte, y el mundo te odia a ti por ser cristiano. El mundo no tiene nada enemistad contra nosotros, porque ellos son del mundo y nosotros somos de Dios. Y cuando tú entiendes esto, entonces tú ya no haces lazos con personas que no son cristianas, y no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque vas a sufrir. Vas a sufrir. Si te unes en un yugo desigual y te casas con un incrédulo, vas a sufrir. Dios lo dice, vas a sufrir. Y entonces ese incrédulo que llega a tu vida y de verdad se viste humildemente, ay, qué hermosa eres, qué buena niña, qué linda, solamente quiere ese lobo sacarte de la iglesia y destruirte. Y tú piensas que es un buen tipo, o que es una buena mujer, o que es un buen hombre. ¿No es cierto? La Biblia lo dice, y no es cierto, y no es cierto. Vamos aquí al capítulo 1, y dice aquí, capítulo 1, versículo 7, pasamos el 6, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual
perecedero se prueba con fuego, el cual perecedero se prueba con fuego. Aquí está la prueba de fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? Muchos cantan, manda fuego, Señor. No mande fuego, Señor. Que no mande fuego el Señor, porque el fuego representa las pruebas. El fuego representa los problemas. Dios dice que va a tener que ser probada tu fe en el fuego. ¿Y sabes qué es el fuego? Representa el calor. Lo calientito representa, y eso, ¿verdad?, necesita pasar esa prueba. Y todos nosotros los cristianos tenemos que pasar por el crisol. El crisol es donde se funde el oro, la piedra fuerte que no se funde, y tenemos que ir al crisol y a la llama y ser horneados bajo fuego. Y a Dios le gusta el fuego lento, y te pone en el fuego lento y te pone fuego, ¿verdad? Y Dios empieza a ver cómo empiezas a moverte, qué empiezas a hacer, todo aquello que tú estás haciendo, cómo piensas, cómo hablas, cómo dices, cómo duermes, cómo todo. Y Dios está viendo tu cara, tu rostro, cómo le buscas, cómo le amas, cómo le adoras. Pero si tú estás bandeando, si tú estás titubeando, si tú estás dudando, Dios te mete más fuego. Más fuego. Para que ahí, en ese momento, busques a Dios. Y Dios, cuando prueba a una persona, y cuando Dios está probando a la iglesia, alguien podría decir, ¿qué Dios tan cruel tienes? No. Dios prueba su iglesia. Dios prueba sus líderes. Dios prueba el liderazgo que tú tienes en el matrimonio. Dios prueba el amor que tú tienes por tu negocio. Dios prueba el amor que tú tienes por Él. Dios prueba todo. Pero no como que para que Dios sepa, porque nosotros fuimos predestinados. Dios dice, porque a los que conoció, a los que antes conoció, a esos predestinó. O sea, Dios nos conoció. En su película, ¿verdad?, que Dios sabe el futuro. En su película Dios sabe lo que tú vas a hacer. Dios lo sabe. Él es bueno, digo, no hay una película, ¿verdad? Pero en su preconocimiento, Dios tiene el conocimiento del futuro. Dios sabe lo que tú vas a hacer. Entonces, ¿por qué me prueba? Justamente por eso, porque tú no lo sabes. Entonces tú no sabes si vas a flaquear y vas a caer. Dios lo sabe. Y como Dios lo sabe y tú no lo sabes, entonces Dios te lo quiere mostrar. Por eso la prueba. Y cuando tú estás dentro de la prueba dices, caray, Señor, amén, gloria a Dios, aleluya, y te levantas, no necesitas más crisol y más fuego y más caliente. Dios te saca de la prueba, como sacó de la prueba a Daniel del fuego. Y verdad, se agarraron, entró ahí Daniel con sus amigos, eran sus tres amigos, entraron sus tres amigos y se agarraron de la mano, y de ahí dijeron ahí los que estaban allá afuera, ¿cómo entraron tres y ahí están cuatro? ¿Quién era? Jesús. Y ahí estaban agarrados de la mano y ellos estaban orando y Jesús ahí con ellos para que ellos no perdieran su fe. ¿Cuándo? Cuando tú estás clamando a Dios. Cuando tú dices, muéstrame, Señor, lo que está pasando. ¿Qué es lo que tú quieres con este mundo? Dios te lo muestra. Eres su hijo. ¿Pero se lo has preguntado? ¿Has discernido lo que está pasando en este mundo? ¿Y por qué tantos muertos en Nueva York? ¿Por qué tantos muertos en España e Italia? ¿Por qué? Porque no se lo has preguntado. No lo entiendes. No lo entiendes. Alguien preguntó, dijo, oye, ¿y por qué en Estados Unidos el virus no respeta fronteras, verdad? Y le dice ahí un experto, me dice, no respeta fronteras. Y yo ganas de meterme a la televisión, ¿no?
¿Y por qué no es en Estados Unidos y en España? Y no, pues lo que pasa que en México, aquí hay tantos enfermos como hay en los Estados Unidos, y aquí tiene que haber más igual que allá. No es cierto, porque Dios juzga a las naciones de forma diferente. ¿No es verdad? Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Las pocas veces que yo he tenido oportunidad de ir a los Estados Unidos y he cruzado algunas veces por avión y otras veces por tierra, y las veces que he cruzado por tierra, no te imaginas. De acá, del lado de donde he cruzado más veces, ahí en el lado de Tamaulipas, acá de Reynosa, y he cruzado en la frontera de Reynosa, y aquí en Reynosa es todo así como dibujan las películas, ¿verdad? Todo feo, sucio, ¿verdad? Polvo, gallinas, todo eso, ¿verdad? Y animales en la calle, ¿verdad? Y cuando cruzas la frontera, los campos verdes, y tú dices, caray, ¿qué aquí en Estados Unidos riegan los montes? No, es la bendición. El aire, no hay polvo, las carreteras limpias, la hierba crece, los árboles frutales al pie de la carretera. Es la bendición. Inmediatamente ves eso. Las fronteras tienen límites, límites espirituales, donde Efesios 6:10 dice, porque no tenemos lucha contra carnes y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de los países. Ellos son gobernantes. Un demonio por país, un demonio, un principado por país. Y esos son los principados que aquí tenemos en México, para que nosotros entendamos que la diferencia la hace pues nuestro Dios. Y dice aquí, versículo 8, a quien amáis sin haber visto, y quien creyendo, aunque ahora no le veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Quiere decir que la fe, no, si es por vista, no es fe. La fe no se ve, la fe es invisible, y la fe tan solo es visible en la Biblia, pero no puedes ver. Dios no puedes verlo, a Jesús no puedes verlo, puedes oírlo a través de la Biblia. Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo pasado, dijo, poca fe lleva al cielo. Poca fe. Y mucha fe trae al cielo a tu vida. ¿Tienes problemas con tu fe? Hermanito, yo quisiera tener esa fe que tú tienes. Yo de veras quisiera tener esa fe que tú tienes. Te voy a hacer una pregunta, o una serie de preguntas. ¿Has confesado tus pecados? ¿Has confesado tus pecados? A lo mejor el problema es de confesión. Y Dios te dijo que tienes que ayudar a alguien y no lo has hecho. Dios te dijo que tienes que hacer una llamada y no la has hecho. ¿Debes una ofrenda a Dios? ¿O tienes que ir a dar un testimonio que Dios te dijo que no has obedecido? ¿O tienes un hermano, una hermana enojada en contra contigo y tú le hiciste un daño y no le has pedido perdón? Eso debilita tu fe. Y no por más que quieras, y no por más que te pares de cabeza, no por más que te pares de cabeza, tu fe va a crecer. Si tú tienes un pecado sin confesar y no te apartas de él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Apréndetelo, porque sin fe es imposible agradar a Dios,
porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Efesios 5. Vamos a Efesios 5. La santidad, pues, es un lugar. Santidad, vamos a definir lo que es santidad. Santidad es un lugar apartado del pecado. El mundo es la kriptonita del cristiano. La kriptonita que es para Batman, no, para Superman, ¿verdad? La kriptonita que es para Superman. ¿Y qué le hace? Lo debilita, lo atrofia, pierde el rumbo y le hace volver atrás. O sea, una simpatía con el mundo te hace volver atrás. Una simpatía. O sea, tú no tienes idea, o yo quiero que tú veas esto. Si tú sales, yo un día fui a México allá y me invitaron a mis amigos de la secundaria. Ya imagínate, amigos de secundaria, y todos los amigos de secundaria dicen, oye Gustavo Ríos, vamos a reunirnos los amigos de la secundaria. Y yo dije, bueno, no quería ir, bueno, ya me animé a ir, ¿no? Y que me voy allá a México, y que todos ahí, y fulanito, y sultanito, y ahí estuve, no les aguanté unas 2 horas. Les aguanté 2 horas, ¿verdad? Media hora, 1 hora, 2 horas, y dije, ya no aguanto. Y cuando salí, porque ellos empezaron a platicar sus chistes, su botella, sus alcoholes, y les compartí a unos, que jaja, jeje, y ahí, oye, ya viste que fulanita, mira qué guapa está, y no dijo que guapa, dijo algo más, y todo eso, ¿verdad? Y entonces yo no soporté eso, le dije, amigos, les dejo la bendición, y ¿verdad? Y Cristo les ama, y les compartí un poquito, y me salí. Y cuando estaba en mi carro, no tienes idea qué reseco me sentí. Me habían chupado, de verdad, me habían chupado mi espiritualidad. Y yo dije, se me salió el Espíritu Santo, ¿qué me pasa? No, ¿verdad? Porque ellos me absorbieron, son sumamente absorbentes. Yo no hubiese aguantado ahí hasta la noche. Hubiera servido una copa. Y llegué bien orado compartiéndoles. Pero eso es impactante, lo que hace el mundo con nosotros. Nos debilita en una forma extraordinaria. Cuando llegues a tu casa no vas a querer orar. Somos su tesoro de Dios. Y Dios es celoso contigo. Dios te ama. Dios no te ha dejado. ¿Por qué crees que estás sufriendo? Porque no has entendido lo que Dios está haciendo contigo. Efesios 5:25. Efesios 5:25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí está hablando de la iglesia, es una analogía de la iglesia con la esposa. O sea, Cristo como marido, y nosotros tenemos que respetar a nuestras mujeres como Cristo, y hace una analogía y una comparación con la iglesia. Dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. Eso tú tienes que hacer, varón. Para santificarla y habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. Dice, a fin de presentarla asimismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A ver, espérame, este versículo habla de lo que tú tienes que hacer, varón, con tu esposa. Dice aquí que no tuviese presentarla, tú tienes que presentar a tu esposa, Cristo tiene que presentar a la esposa, que es la iglesia, y para que no tenga mancha ni arruga. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí Dios está probando a su iglesia, la está llevando a un extremo para santificarla, para que dentro de este proceso y de esta lavadora que Dios nos metió a la iglesia en todas partes del mundo, nosotros metamos Él nos metió a la lavadora, y la lavadora está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para que nosotros salgamos limpios y sin mancha y sin arruga, por medio
de las amenazas. Fíjate bien, por medio de te vas a morir. Y cuando tú digas, ¿verdad? El demonio venga y dice, te voy a matar, y tú sigas corriendo, y empiezas a correr, es una carrera que no para, hasta que te voltees y que le digas al demonio, demonio, a mí no me matas. Y confrontas a tu demonio, a tus miedos, y entonces, en ese momento, tu demonio te va a dejar en paz. Pero si tú corres, no vas a dejar de correr hasta que te voltees y le digas, en el nombre de Cristo Jesús, no me espantas, no te tengo miedo y yo soy más que vencedor, ¿verdad? Y entonces le empieces a recitar la Biblia, no al demonio, sino a ti, porque el demonio cree que tú eres, fíjate, qué interesante, el demonio sabe el poder que tú tienes. Entonces el demonio usa tu incredulidad y te espanta y empieza a invadirte tus pensamientos, tu economía, y te aflige por aquí las enfermedades, todo porque tú no has creído quién eres en Cristo. Y cuando tú tomas la autoridad de lo que tú eres en Cristo, ese demonio huye y se aleja y se va. Por eso dice la Biblia que Satanás anda buscando como león rugiente a quien devorar. Pero si tú tienes el escudo de la fe y tú sabes que tú eres un hijo de Dios, entonces ese demonio simplemente se aleja de los pensamientos. Ok, dice aquí, versículo 28, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como Cristo, así maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, ¿quién es el marido de la iglesia? Jesús. O sea, Él nos ama como su propio cuerpo. ¿Te fijas? O sea, Jesús nos ama como si fuese Él. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esa palabra sustenta es la palabra en el griego ectrefa, con cada kilo, ectrefa, y significa acariciar y mimar a la iglesia. Acaricia y mima nuestro Señor a la iglesia. No la espanta, no la amenaza. Y esta palabra cuida es la palabra salpo, con ese de susú, salpo, y significa con ternura. Dios es tierno con su iglesia. No así con los enemigos. Dios está airado con el pecador, con el incrédulo, todos los días de su vida. Dios está enojado y quiere consumirlos a los no pecadores. Por eso Dios está usando este momento para que el mundo voltee a ver a Dios. Antes de que vengan los juicios de Apocalipsis, Dios está usando estos tiempos para que el mundo vea, caray, si hay Dios, Señor, si existes, quiero verte. Eso basta. Esa es una oración sincera de una persona, y Dios va a mandar a un predicador a la vida de esa persona para que se convierta. Porque ningún pecador puede convertirse solo. Dice la Biblia que más que con el Espíritu y la Biblia, necesitan el Espíritu y la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es tu visión en la vida?
¿Cuál es tu visión en la vida? Déjame ayudarte a contestar esta pregunta. Vamos a, mientras buscas Lucas 6. Mientras buscas Lucas 6, ¿cuál es tu visión en tu vida? Por ejemplo, Lot puso su tienda y abría la tienda y estaba con la vista a Sodoma y Gomorra y contemplaba esa hermosura verde, los campos verdes y la ciudad hermosa. Lot empezó con una vista, fue su visión, y terminó en Sodoma. Conquistó Sodoma. Yo me imagino que su esposa fue de la clase alta y todos los días iba a tomar café al Vips. Las hijas de Lot andaban de fiesta en fiesta o de playa en playa. Bueno, ahí no había playa. De fiesta en fiesta y de playa en playa. Él, un gran hombre de negocios, en medio de una ciudad depravada. Pero perdió todo. Perdió esposa, dinero y el corazón de sus hijas. ¿Cuáles son tus metas? ¿Dónde tienes tu visión? ¿En dónde estás viendo tú? ¿A dónde estás teniendo la visión? ¿En tu casa? ¿En una casa? ¿En hacer dinero? ¿Qué si Dios te la quita? ¿Qué si Dios te manda al hospital? Digo, es momento de pensarlo, ¿no? Si el día de antier hubo 1000 muertos en Nueva York, es momento de pensar en la muerte. ¿O no? ¿O en la quiebra de tu negocio? ¿O no? ¿Y por qué no pensar en la quiebra espiritual que puedas tener? ¿Te estás poniendo que tus hijas sean famosas? ¿O te interesan más los estudios que tengan tus hijos que aunque no conozcan a Dios y se aparten de la iglesia? Porque eso piensan muchos papás, que son acomodados y los mandan a otras partes sin considerar la iglesia y la comunión con ellos. ¿No es verdad? Y los mandan a España, y los mandan a Francia, y los mandan a Canadá, sin importar las iglesias. O se cambian de, ¿verdad? Hermano, agarré un mejor trabajo. Y agarraste un mejor trabajo. ¿Y qué? ¿A consecuencia de dejar la iglesia? ¿O casarte sin importar con quién te cases? ¿Por salir del paso? ¿Porque piensas que se te fue el tren? ¿O dejarías tu trabajo, tu novia o tu deporte favorito porque te apartas de Dios? Es el momento que tú tienes que tomar esa decisión. Es el momento que Dios está sacudiendo la iglesia. Es el momento que tú estás volteando a ver a Dios. Y después de que pase esto, porque va a pasar, la Biblia dice que va a pasar esta crisis, va a pasar. ¿Quién sabe cómo salgas de esta crisis? La Biblia dice que va a pasar, o sea, no va a ser la última pandemia, no va a ser, va a ser una de las tantas. Y la que sigue va a ser peor. Y tú vas a estar fortalecido para salir de esto y vas a salir con gozo. ¿O vas a salir traumado, enojado con Dios? ¿O te vas a apartar de la iglesia? ¿O ya no vas a querer venir por el contagio? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿A cuántos que estuvieron sentados aquí vamos a perder? ¿A cuántos? Servidores. Y que fueron dispuestos y cargaron, hicieron y llevaron y ofrendaron. Los vamos a perder. ¿Por qué? Por el amor, porque ellos tenían más amor a otra cosa y de ellos no pudieron resistir esta presión porque dijeron, no es de Dios esto. ¿Y qué si Dios te enferma? ¿Y qué si Dios manda a uno de tus seres queridos al hospital? ¿Qué vas a
hacer? ¿Enojarte con Dios? Y si te quita el negocio, ya lo dije, Lucas 6:46. Porque dice la Biblia que el amor al dinero, inicio de todos los males. O sea, hermanos, entiéndame, Dios lo que quiere es que remodifiques tu forma de pensar, que tú seas su prioridad, que Él te ama con celo de hombre, como de hombre, por su esposa, la iglesia. ¿Por qué me llama Señor? 46, Lucas 6:46. ¿Por qué me llama Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. El que y las hace, el que sí las hace. Semejante es el hombre que edificó una casa y cavó y hondó y puso fundamento. ¿Qué es el fundamento? La palabra del Señor. Sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, el coronavirus dio con ímpetu, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Más, a diferencia, en el otro caso, más el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Sobre explicación. Habacuc 1. Habacuc 1. Aquí Habacuc, porque este es un libro chiquito de una hoja, de 2 hojas en mi Biblia, según el tamaño de la Biblia. Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías está a 5 libros atrás de Mateo. 5 libros, y ahí vete despacito y vas a encontrar a Habacuc. El profeta Habacuc y Jeremías eran contemporáneos. Jeremías estaba en el reino del sur y de Judá, y Habacuc estaba en el reino del norte y dividido el pueblo, el reino en dos, ¿verdad? En Israel. Habacuc estaba en el norte y era el de Israel. Pero Habacuc aquí le hace una pregunta y le dice: ¿por qué la maldad en mi país? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué el odio? ¿Por qué los robos? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el terror? Y Habacuc pregunta esto en una forma sincera a Dios, y Dios le contesta. Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia. Están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Habacuc le pregunta a Dios y dice: mi pueblo está destruido, violencia, violaciones, noticias malas y todo esto. Y dice Dios: mira, en versículo 5, mira entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando os contare, no la creeráis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. O sea, Habacuc no esperaba esta respuesta. Señor, quita el coronavirus. Quita, destrúyelo, lo cancelo en el nombre de Cristo Jesús. No,
Tú no sabes y tú no puedes orar que Dios quite el coronavirus, sino más bien que Dios te proteja, porque Él lo trajo y lo trajo con un plan. No lo puedes quitar. Y yo he oído tanta barbaridad de oraciones: cancelo el coronavirus para mi ciudad y para mi país. No saben, es Dios quien lo trajo, por favor. Tú puedes reprender un demonio en tu vida con tu santidad, pero no puedes reprender a un demonio de otra persona si esa persona no quiere vivir en santidad, y menos puedes reprender a un demonio de un país. Es Dios quien los puso. Y dice, ¿verdad? Y Habacuc se sorprendió y se fue para espaldas, ¿Cómo? Señor, yo te estoy diciendo que quites la maldad. Y dice, claro que la voy a quitar, voy a traer a un ejército más malo. Cosa curiosa, si el planeta Tierra no reconoce a Dios como su Señor, Dios va a traer otra plaga más grande. En los tiempos de Habacuc fue igual. Y dice aquí, dice 2:1, Habacuc respondió, ¿verdad? Ay, Señor, no, ¿para qué hablé? ¿Verdad? No, pues yo no sabía ni lo que pedía. Dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré, para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová le respondió en el versículo 2, capítulo 2, y dijo, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. O sea, escribiera este libro. Aunque la visión tardare, aunque por un tiempo más se apresurare hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el sol su alma, y es como la muerte que no se sacia. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. O sea, dice Dios que es por causa del pecado, es todo esto. Dios es la reprensión que está trayendo a este mundo, y ya comenzó, mis hermanos. Esto no va a parar, y empezó una plaga y terminará otra, y empezará esta plaga, iremos, el mundo irá de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero nosotros, la iglesia, la que Dios le preocupa, su iglesia, ¿qué vas a salir de aquí con esa prueba? ¿Qué vas a hacer? Tienes que meditar en esto. Tienes que meditar en todas estas preguntas. No quieras no pensarlas. Dios te va a llevar a un extremo a que tú lo pienses, a que veas cómo está tu relación con Dios. Y ahí Dios te va a agarrar como pollo del pescuezo y no te le escapas, para que veas que Dios no comparte su gloria con nadie. Y dice Habacuc 3:16. Y cuando Habacuc oyó lo que Dios le había visto y vio al ejército que había de venir, dice en Habacuc 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, ese es el secreto. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, quieto, reposado, tranquilo, con la Biblia en la mano, orando, dando gloria a Dios, amando a tu esposa, amando a tus hijos.
Dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, la higuera es el alimento, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. O sea, es Dios, sin que falte, ¿verdad? Y aunque sin que falte, y aunque puede faltar, dice, yo me gozaré en Dios. Y cuando tú te gozas, la oración más que le podemos mover a Dios es cuando yo tengo gozo, Señor, tengo necesidad, pero tengo gozo. Sí responde Dios una oración, Señor, Señor, sí, Señor, y con lágrimas y con llanto y con el corazón contrito y humillado también no desprecia a Dios. Pero cuando Dios, tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo me gozo contigo, yo no entiendo por esto, pero dame de comer. Dios responde más esa oración de fe que la oración de llanto. Porque esta persona está tomado de la mano de Dios, y esa persona que está llorando, pide para sí mismo. Y el que tiene fe, que eres tú, pides para ti y pides para los demás. Señor, que esta prueba la pueda pasar aquel. Y Señor, que esta prueba que ha venido a la iglesia pueda pasarla aquel. Y Señor, y que pueda pasar la familia fulana, y que yo lo veo flaco a este hermano y oro por él porque no falte su fe. Y entonces tú estás orando a Dios y tienes gozo y tienes esperanza y puedes dar lo que Dios te ha dado. Es lo mismo que Jesús hacía. En la cruz Jesús estaba muriendo y no estaba diciendo, ay Señor, sálvame, 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 mira cómo me trata la gente, mírame el coronavirus, Señor, y con la lanza me vienen a picar, y con la verdad me escupen. Y Jesús nunca hizo eso, nunca hizo eso en la cruz. Jesús, por favor, ¿qué Salvador tienes tú? Mi Salvador, y el Salvador de la Biblia estaba crucificado y estaba diciendo, orando porque tú fueras salvo. Y acuérdate, Señor, que he de salvar a mi iglesia de Acapulco en la cruz. Y estaba orando porque tú te convirtieras y porque en el día de la prueba resistieras la prueba, sin importar qué tipo de prueba venga a tu vida o venga a mi vida. Tú tienes que resistir porque es la promesa de Dios. Oremos a Dios. Oh Dios, los soberbios se levantan contra nosotros y clamamos a ti, bendito Padre, porque tú, Señor, tengas paciencia con nosotros. Jesús, tú dijiste que pronto harás justicia, que pronto nuestras oraciones serán contestadas. Pero cuando venga aquel día, dijiste tú, y cuando venga aquel día, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallaré fe en la tierra? Tú dijiste que la fe iba a escasear en los últimos tiempos. Y es lo que estamos viendo, Dios, que nuestra fe ha sido debilitada. Pero que no sucede en ti y que no sucede en nosotros. Porque tenemos un Dios poderoso, amoroso y cariñoso. La Biblia dice que somos sostenidos por el poder de la fe y que el justo por la fe vivirá. Danos, Dios, tu poder para discernir. Danos, Dios, tu poder para mantenernos firmes, para entender todas estas cosas, para tener sabiduría, para tener inteligencia,
para tener un discernimiento y unos ojos, porque tenemos la mente de Cristo, de aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Danos pues, Dios, de tu poder. Compártenos de tu poder para poder discernir, Señor, para poder ver en qué tiempo estamos, Dios, y que los tiempos son difíciles como los tiempos del profeta Habacuc. Oh Dios, si tú vienes pronto, muéstranoslo. Y si la iglesia ha de salir de esto, muéstranoslo. Y si está mal nuestra vida, muéstranoslo. Que haya este mismo sentir en nosotros, como en Cristo Jesús, que no escatimó a ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Así nosotros tengamos ese sentido de humildad y de reverencia ante Dios. Y si tú no tienes a Cristo, que me estás viendo por las redes sociales, si tú no tienes a Cristo, sigamos con nuestra cabeza inclinada. Y estás ahí en la cárcel, quizá en el hospital, en tu casa, ahí donde estés, en tu carro, yo no sé, tú puedas hacer esta oración, porque es Dios quien te está buscando. Es el Dios del cielo, el Dios que dio a su Hijo por ti y por mí, para que todo aquel que en él crea más no se pierda, más tenga la vida eterna. Haz esta simple oración: te recibo, Jesús, como mi Señor, y te recibo como mi Salvador. En ti creo y sé que moriste y resucitaste, y en la cruz fueron clavados todos mis pecados. Quiero caminar contigo y quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.